Hola Benjamín, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Conversación en Chile TV en este nuevo año de FIDOX. ¿Cómo estás? Y cuéntame cómo te acercaste al mundo de la producción audiovisual y justo en este contexto de la muestra con Lucrecia Martel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me acerqué al mundo audiovisual? Bueno, estudié en la Universidad del Cine en Buenos Aires y ahí rápidamente conocí a quienes después serían mis socios en la productora. Empezamos produciendo dentro de la escuela y rápidamente armamos la productora. Nos acercamos a un grupo de directores y directoras con los que nos interesaba trabajar. Les propusimos hacer películas y empezamos así, muy lanzados a desarrollar los primeros proyectos audiovisuales que hicimos. Y después fue simplemente ir consolidando más la productora y desarrollándola de una forma más profesional y haciéndola crecer y trabajando más y más con directores y directoras más establecidos. Y hasta, con Lucrecia empezamos a trabajar para Sama en el 2015, si mal no recuerdo. En el 2013, perdón. En el 2015 filmamos la película. Y de ahí en adelante desarrollamos un vínculo que se extendió hasta hoy, hasta Nuestra Tierra, que es su primer documental y el nuestro también como productora. Y Nuestra Tierra, ¿cómo fue el proceso de producir con tantos años en una perspectiva de que también van cambiando la era, las políticas, también los sucesos de los propios personajes? Bueno, a priori complicado. Complicado no, trabajoso, pero en el buen sentido. La verdad que sí, arrancamos el proyecto sabiendo que iba a ser un proyecto muy largo y que iba a ser un proyecto al que había que darle su espacio propio para que encontrara su propio lenguaje, su forma y su propia naturaleza. Incluso empezamos filmando el juicio del caso. Lucrecia ya llevaba muchos años, diría 7 años antes de nuestra participación. O sea, ella siguió trabajando, empezó a trabajar en el documental en paralelo a lo que fue el desarrollo, incluso el rodaje y la postproducción de Sama. Y nosotros nos involucramos ya más oficialmente desde que terminamos Sama, o sea, en el 2018. Y creo que el primer puntapié del proyecto para nosotros en la productora fue la filmación del juicio, que fue lo primero que hicimos, donde todavía no estaba ni claro cuál iba a ser la forma que adoptaría después el documental, pero bueno, ese fue como ya el primer piletazo al documental. ¿Y cómo fue para ti o qué perspectiva ahora tienes que ya el documental está terminado y entra en circulación? La relación con la comunidad de Tucumán, los pueblos originarios y la comunidad que está establecida ahí con este conflicto. Bueno, lo que hicimos antes de estrenar la película en el Festival de Venecia, sí nos acercamos a la comunidad y les mostramos la película. La verdad que fue un evento bastante emocionante. Y también creo que finalmente la comunidad se enfrentó a ver la película acabada y también entender cómo aprovechar la película para resolver su reclamo de tierras y también para exigir justicia por la causa del asesinato. Así que la relación con la comunidad viene siendo desde el día 1 muy buena, muy comandada por Lucrecia, por supuesto. Tiene un componente personal ineludible. Pero bueno, nada, la verdad que siempre a la espera de que la película efectivamente tenga la capacidad transformadora de afectar su realidad y de ayudar a la comunidad. Un documental o una película siempre tiene como un ojo observador, pero ¿qué crees que gatilló como en la nueva mirada de las personas en Tucumán, poder ver a Tucumán desde el espacio, estas miradas aéreas que tiene el documental? Bueno, por ahora solo la vio la comunidad, así que no sé de las personas en Tucumán, pero creo que la película empieza en el espacio y rápidamente igual se adentra. O sea, lo que se aprecia es algo de lo que Lucrecia habla mucho, que es la belleza de los parajes y del espacio y de toda la zona. Creo que hoy, el empezar la película en el espacio simplemente creo que ayuda a entender que si bien el conflicto es sobre la particularidad de un territorio, hay un punto en el que si uno se abstrae, el planeta es de todos nosotros. O sea, es como algo que entra en diálogo directo con la problemática de la película, por decirlo de alguna forma. Y particularmente la gestión de poder grabar desde el espacio
hacia el continente. ¿Cómo fue ese proceso? Hay un híbrido de materiales. Las imágenes del espacio son de la NASA. La NASA las cede en forma gratuita, simplemente hay que gestionarlas. Y después, a medida que nos vamos adentrando en la Tierra, ya empieza a haber imágenes generadas por nosotros o conseguidas de otra forma. Hay imágenes satelitales también, cosidas de alguna forma juntas y después aplicado un movimiento de eso, y después ya hay drones que fueron de la producción de la película. Así que un poco se va mutando el material a medida que se adentra. Y ahora pasando como a tu trabajo en general, ¿cómo ha sido para ti tu experiencia como productor ahora en diferentes circuitos, en Latino, en Argentina? También has tenido colaboraciones con Chile. ¿Cómo es para ti conjugar todas estas áreas? Mira, a priori creo que desde la productora trabajamos pensando en que somos primero productores y segundo productores argentinos, pero como productores en primer lugar simplemente nos acercamos o se acercan o nos acercamos a las miradas que nos interesan. No distinguimos, en ese acercamiento no distinguimos mucho de las nacionalidades, simplemente encontramos afinidades con determinadas miradas y esas miradas a veces son chilenas, a veces son argentinas, a veces son brasileras, uruguayas, españolas, mexicanas. Hemos trabajado a lo largo de los últimos 15 años en toda la región, hemos hecho películas de muchos países y hemos coproducido o producido en forma mayoritaria incluso en otros países, apostando primero a la relación con los directores y las directoras y a las historias que nos acercan y a las miradas que nos interesa potenciar. Y en ese sentido la experiencia siempre es muy gratificante. ¿Y qué temáticas o qué lenguajes te han provocado o también te han hecho ir evolucionando en tu proceso de producción? Mira, creo que... Qué buena pregunta. Creo que lo primero y principal es que la película busque... Que las historias que contamos, que las películas que producimos busquen contar algo desde un lugar corrido. O sea, efectivamente busquen alterar un poco la percepción del mundo que nos rodea y al menos buscar reflexionar y conversar un poco con las problemáticas que cada día nos asedian y nada, aprender a mirar el mundo de otra forma y a la gente también que nos rodea. No sé si hay una problemática general. A mí en lo personal siempre me gustaron mucho las películas que a uno lo infectan o que lo invaden y que te hacen mirar el mundo de una forma distinta una vez que las ves. Y en cuanto como a tus estímulos, pero desde lo mediático, ¿aún consumes televisión? Porque se dice de que ahora tampoco hay tanta televisión para consumir en cuanto al cine o a nuevos lenguajes, sino que son las redes o las plataformas o los lugares de streaming son los que van más a la vanguardia. ¿Aún dialogas con estos lenguajes que son más convencionales como la pantalla de Chile TV? Veo determinados programas que me interesan, pero la verdad que te diría que soy un consumidor voraz en general. O sea, consumo desde programas de televisión hasta películas en streaming, en cine, en mi casa. Consumo series, también juego videojuegos, escucho podcasts. O sea, realmente estoy muy cerca y estoy muy habituado a estar siempre rodeado de historias o de cualquier tipo de proyecto cultural que me aporte algo de información o me genere una experiencia particular. ¿Y qué te pasa cuando te encuentras, por ejemplo, en el display de alguna plataforma de streaming, una producción en la que participaste? En general no me las encuentro, sino que sé que van a estar. Claro, porque está el trato antes. Pero nada, por supuesto es muy gratificante también. Por cómo funcionan las plataformas en general, también uno ve si a las películas o las series que uno está haciendo les va bien porque se mantienen ahí en
en los proyectos más vistos. Y por supuesto es muy gratificante. Realmente es mucho más gratificante que a uno le escriban y que la gente se acerque a uno para entender el impacto que están teniendo, incluso en el uno a uno con las personas. Y en cuanto a la producción o las formas de trabajo, ¿crees que durante el último gobierno de Argentina ha cambiado, ha afectado el quehacer artístico? Absolutamente. Sí, por supuesto. Estamos viviendo un periodo en nuestro país de mucho empobrecimiento de los recursos y de una falta de entendimiento absoluto del impacto cultural y económico que puede tener nuestra actividad en nuestra sociedad. Así que sí, el cambio ha sido rotundo y muy negativo. Y en cuanto a esa fuerza que uno le debe traer, el estrés de esta situación, ¿qué camino estás tomando para nuevos proyectos? Mirando al extranjero, compartiendo con Chile, con otros latinos. Mira, nosotros siempre tuvimos un poco como te decía antes, siempre tuvimos un acercamiento bastante amplio sobre nuestra actividad, entonces siempre estuvimos trabajando más allá de la frontera argentina y nunca... Bueno, hace muchos años que logramos desprendernos un poco de la dependencia de los estímulos nacionales para seguir haciendo algunas de las cosas que hacemos. Por supuesto tenemos vínculos también con el sector privado y con los estudios, entonces eso ayuda. También este año justo abrimos oficinas, este año 2025 abrimos oficinas en Madrid y en Ciudad de México, entonces también tenemos actividad en esos dos países y estamos desarrollando proyectos para producir allá. Y en ese sentido nosotros tenemos muy diversificada nuestra actividad, pero bueno, eso no deja de ser excepcional y no deja no deja de ser que nuestro país está muy afectado, que toda la producción independiente de cine en Argentina se ha visto muy afectada en los últimos años por esto. Y con este encuentro con España, con México, ¿cómo ha sido para ti sorprenderte con otros tipos de profesionales, otros medios, otras posibilidades también de trabajo? De alguna forma prolongamos algunas relaciones que ya teníamos formadas. Es muy la verdad se siente como un nuevo comienzo de alguna forma. Es muy estimulante desembarcar en regiones nuevas y entender un poco cómo son esos públicos, cómo son esas formas de trabajar y de acercarse a nuestra actividad. Y a mí me parece muy estimulante, la verdad. Para ir cerrando, ¿qué recomendaciones, qué plataformas, dónde podemos encontrar las producciones en las que has participado para que la gente que nos está viendo en las pantallas pueda seguir tu trabajo? Y en varias, diría, de las últimas películas que hemos hecho, Los colonos de Felipe Gálvez está en Movie y hasta hace poco también estaba en HBO. También de las últimas películas que hicimos, El Jockey de Luis Ortega está en Disney Plus, acá en Latinoamérica, y Magic Farm, otra película que hicimos de Amalia Ullman, también está en Movie. Y pronto Nuestra Tierra va a estar disponible en otra plataforma, pero diría que de lo más reciente que hicimos, ahí hay varias. Súper. Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos. Gracias Así a vos. que nos vemos en una próxima ocasión. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Gracias.